todos y bienvenidos a mi canal. Por si no me conoces, yo soy Natalia Acevedo, analista de datos y data scientist, y hoy vamos a ver una pequeña introducción a las redes neuronales. En este video vamos a hablar, entender y descifrar lo que es un perceptrón, eso que se habla muchísimo en Deep Learning. Este video quise hacerla de forma muy dinámica porque he descubierto que soy una persona muy gráfica para entender, así que de esa misma forma quiero compartirlo con ustedes. Para entender qué es un perceptrón y cómo funciona, quise hacerlo con algo que amo y me encanta, los tacos. Así que vamos a hacer un perceptrón que nos detecte si un taco es al pastor o no basado en sus ingredientes. Así que empecemos con el video. Primero vamos a empezar definiendo qué es un perceptrón, y la definición más sencilla es que es la red neuronal más simple. Yendo más allá, funciona como un algoritmo de clasificación binaria, es decir, con resultados ceros y 1. Para aquí analizaremos un ejemplo que me encanta y ustedes lo conocen para comprender cómo funciona el algoritmo de perceptrón. Vamos a realizar un perceptrón especializado en distinguir si un objeto dado es un taco al pastor, este acá sonriendo, o si no le es, como este que está enojado. Un atributo súper importante de los perceptrones es que solo pueden alimentarse con información binaria como entradas, y su salida también está restringida a ser binaria. Por lo tanto, nuestro perceptrón de detección de tacos va a alimentarse con 3 entradas, que indican si el objeto involucra piña, si involucra cilantro o si involucra carnita de cerdo, respectivamente como 0 y 1. La primera entrada indica que el objeto que se presenta al perceptrón implica carnita de cerdo. La segunda entrada, un 1, indica que el objeto que se presenta al perceptrón implica cilantro. Y por último, la tercera entrada, un 0, indica que el objeto no incluye piña al presentarse al perceptrón. Entonces, ¿un taco al pastor sin piña sigue siendo un taco al pastor? Vamos a averiguarlo. Para hacer una predicción sobre si el objeto es un taco al pastor o no, el perceptrón pesa independientemente cada una de las 3 entradas. En este ejemplo nos indica que la presencia de piña, con su peso de 6, es el peso más influyente, el predictor más influyente. El predictor de peso intermedio es la carnita de cerdo, que tiene un peso de 3, y el menos influyente sería el cilantro, con un peso de 2. Determinemos la suma ponderada de las entradas. Una entrada a la vez, es decir, por elementos. Multiplicamos la entrada por su peso y luego sumamos los resultados individuales. Primero calculemos las entradas ponderadas. En el ejemplo de piña es 6, no 3, perdón, me equivoqué, pero es básicamente la entrada multiplicada por su peso y vamos a hacer la ponderación. 3 más 2 más 0 es igual a 5. Con estos 3 productos podemos calcular que la suma ponderada de la entrada es 5, como lo dije anteriormente. Para generalizar, a partir de este ejemplo, el cálculo de la suma ponderada, usaremos la siguiente fórmula que explicaré paso a paso. Entonces tenemos el W, que es el peso de la entrada, que fue la que ya vimos que le da el perceptrón, que respectivamente son 3, 2 y 6. El X es el valor de una entrada dada, que en este caso es 1, 1 y 0. Y el símbolo de la sumatoria de todas las entradas ponderadas. Y no olvidemos que necesitamos el producto de W y X. El paso final del algoritmo es evaluar si la suma ponderada de las entradas es mayor que el umbral de la neurona. Como en ejemplos anteriores, me he inventado completamente el dato y he elegido de forma arbitraria un valor umbral para nuestro ejemplo de perceptrón. En este caso, 4. Entonces, si la suma ponderada de las entradas del perceptrón es mayor a la del umbral, entonces genera 1, lo que indica que el perceptrón predice que el objeto sí es un taco al pastor. Por el contrario, si la suma ponderada es menor o igual que el umbral, el perceptrón emite un 0, lo que indica que predice que no es un taco al pastor. Sabiendo esto, podemos concluir que la suma ponderada es 5, por lo tanto es mayor que el umbral de la neurona, que es 4.
por lo que nuestro perceptrón de detección de tacos al pastor genera un 1. Entonces tenemos un taquito al pastor feliz de ser un taquito al pastor. Hay algo que es muy importante y es la fórmula que realmente importa, así la llamo yo, y es que vamos a transformar esto en la fórmula final que vamos a utilizar muchísimo en el tema de redes neuronales y de deep learning. Entonces, para lograr la fórmula de una ecuación de perceptrón simplificada y universal, debemos introducir un término llamado bias, que vamos a hablar muchísimo de él, que anotamos como una B minúscula, y que es equivalente al valor negativo del umbral de una neurona artificial. Es igual como se ve en este grafiquito. El bias y el peso de las entradas constituyen todos los parámetros, las variables que prescriben lo que la neurona emitirá en respuesta a los features de entrada. Entonces la fórmula queda así. 1 si W por X más B es mayor que 0 y 0 si no se cumple el if. Vamos a tener en cuenta que realizamos como unas actualizaciones y unos cambios a la fórmula inicial de la ecuación del perceptrón. Entonces tengamos en cuenta que se sustituyó el bias en lugar del umbral de la neurona. También se volteó B en el mismo lado de la ecuación que todas las demás variables y se usó W para representar todos los pesos y asimismo se utilizó X para representar todos los valores. Se usó la notación de producto punto W por X para abreviar la representación de la suma ponderada de las entradas de neuronas y por último obtenemos esta fórmula simplificada que, como les mencioné, vamos a trabajarla muchas veces. Parte de esta información fue sacada del libro de Deep Learning Illustrated, que de verdad me pareció un libro muy dinámico para aprender todo esto acerca de las redes neuronales y quise compartirlo con ustedes. Realmente esta fue la forma de aprender un poco más fácil todo lo que es un perceptrón, así que se los recomiendo. Realmente agradezco mucho que vean este video, todos los mensajes de apoyo y todo de verdad el amor que he recibido por parte de esta comunidad. De verdad se ha hecho con mucho amor, mucho esfuerzo, no saben el trabajo que hay detrás de grabar, de ilustrar, de editar, de todo esto, así que realmente aprecio que a ustedes les guste y lo compartan y puedan aprender con esto. Muchas gracias por verme, no olviden suscribirse a este canal, activar las campanitas de notificaciones porque ya soy toda una youtuber y nos vemos en un próximo video. Gracias.